El día de hoy vamos a hablar de ecuaciones, que pues es ya el siguiente paso donde estudio el álgebra después de el estudio de las propiedades, de las operaciones que se pueden hacer con los términos algebraicos y las factorizaciones. Y pues es básicamente ya pasar a aplicar toda esta álgebra para calcular ahora sí el valor específico de diferentes expresiones o variables algebraicas. Entonces, una ecuación es una expresión de igualdad entre dos expresiones algebraicas o numéricas. Es decir, decimos, esta expresión algebraica es igual a esta expresión algebraica, o esta expresión algebraica es igual a este número. Entonces, la existencia de esta relación de igualdad es una condición que ya nos permite conocer más información sobre el valor real de cada variable. Y con suficiente información podemos decir, no solamente las igualdades nos dan algo de información, con suficiente información, sea suficientes ecuaciones o una ecuación y otra información adicional, podemos eventualmente calcular el valor exacto numérico de las variables de nuestro objeto de estudio. Entonces, este tema de ecuaciones ya conecta el álgebra de una manera más íntima a la realidad, a una situación problema. Y pues por eso es un tema muy importante. Entonces, un momento. Entonces, un ejemplo de una ecuación puede ser x más 3y igual a 1 menos 2z. Entonces, la idea es que esta relación de igualdad implica que esto que sea el valor de x, es decir, el peso de esta bola que sea x, más el peso de 3 bolas y, es igual al peso de una bola de peso 1 menos dos bolitas de tamaño z. Entonces ahí está el balance que tiene que quedar debido a las ecuaciones. Es decir, ahí está como las ecuaciones ya pasan a representar estos valores x, y y z con respecto a cosas reales. Y nos permite, como les dije, determinar información sobre cada una de esas variables. Entonces, las ecuaciones se clasifican de acuerdo a el número de variables o al número de incógnitas. O pues también se pueden clasificar de acuerdo al grado de la ecuación. Entonces, cuando me refiero a clasificar las ecuaciones por el número de variables, eh, ¿verdad? Ya. Cuando me refiero a clasificar las ecuaciones con respecto al número de variables o el número de incógnitas, nosotros tenemos que ver en esa ecuación cuántas incógnitas diferentes hay. Entonces, si hay en toda la ecuación hay solamente una incógnita, digamos x, es una ecuación de una incógnita, por supuesto. Si hay solamente dos variables, x y y, por ejemplo, tendríamos dos variables o dos incógnitas. Si tenemos tres x, y, z, por ejemplo, tenemos tres incógnitas. Por ejemplo, en esta ecuación de acá, tenemos tres incógnitas. No sabemos el peso de x, el de y o el de z. Entonces son tres incógnitas. Otra característica de las ecuaciones es el grado. Que si ustedes no recuerdan, el grado de una expresión algebraica, más específicamente de un polinomio, es, bueno, el grado de un término, recuerden, es el exponente, es la suma de los exponentes en ese término. Mientras que el grado de un polinomio es el grado del término que tenga el grado más alto. Por ejemplo, en esta expresión 3x más 2y más 5z igual a 6, aquí tenemos x con exponente 1, y con exponente 1 y z con exponente 1. Esa es una ecuación de primer grado, porque todos los términos tienen grado 1 o menor. Una expresión de segundo grado puede ser esta, x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Ese término tiene grado 2, ese término tiene grado 1 más 1, 2. Este tiene grado 2, entonces todos los términos tienen grado 2, esa ecuación de grado 2.
esta ecuación, x y z más x cuadrado igual a 1. Este término tiene grado 3, porque x es exponente 1, y es exponente 1, z es exponente 1, 1 más 1 da 3. Y este término tiene grado 2, x cuadrado tiene grado 2. Entonces el grado de esta expresión es grado 3. Esta es una ecuación de tercer grado. Y pues así, estas características del número de variables y el grado de la ecuación determinan en cierta medida la complejidad de la expresión. Mientras mayor sea el número de incógnitas o mayor sea el grado, más compleja va a tender a ser la expresión. Y pues más difícil de resolver. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿encontrar alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Me recuerda su nombre? Jesús González. Jesús González. Listo. ¿Ya lista, profe? Sí, aunque pues estamos con una situación que hay muchos estudiantes que no pudieron venir hoy porque hay como un apagón en parte de Ciénaga. Sí, profe, yo también estoy sin luz. Ah, pues estamos bien que venga para poder ver lo que pueda, pero pues sí, hoy estoy tratando de ser un poco más flexible con asistencia dada la situación. Profe, ¿Mm? ¿usted está grabando la clase? Sí, señor. Sobre todo por eso, porque pues ahora sí va a hacer bastante falta. Bueno, entonces, estos son los tipos de ecuaciones con respecto al número de variables y al grado de la ecuación. Entonces, eso es en cuanto a su complejidad. Eh, por supuesto, el tipo de ecuación más fácil de resolver es las ecuaciones de primer grado, que son conocidas como las ecuaciones lineales. El que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Si las ecuaciones más sencillas de resolver son las ecuaciones lineales, es decir, las que tienen todos exponente 1, las que no tienen variables multiplicándose ni tienen variables con exponentes. Entonces, por lo general, con esas es fácil llegar a una expresión que pues nos da un resultado. Resultado sencillo, x igual a algo. Una ecuación de segundo grado puede ser más compleja porque puede ser no solamente más difícil de manejar los términos, más difícil de resolver, más difícil de despejar, sino que además puede hasta tener varias soluciones. Y esa es una característica de algunas ecuaciones, que no todas las ecuaciones tienen solamente una solución. Y en algunos casos, a partir de una ecuación normalmente vamos a derivar no el resultado numérico, sino un resultado de términos de otras variables, en cuyo caso pues eso no nos da la respuesta completa, sino pues parte de, es decir, lo que les digo, nos puede dar no la respuesta, pero sí información para acercarnos a la respuesta. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Principalmente vamos a manejar ecuaciones lineales. Vamos a ver eventualmente sistemas de varias ecuaciones lineales con varias incógnitas, es decir, todas de primer grado, pero con 2, 3 incógnitas, y vamos a tener varias ecuaciones, las cuales juntas consiguen dar una respuesta numérica. También vamos a ver un poco de cómo resolver las ecuaciones cuadráticas. Ahí es donde viene la fórmula cuadrática que les había mencionado en la clase de factorización, si no estoy mal. Y pues ese es el tema, ese es básicamente lo que vamos a estar haciendo en este último corte de la asignatura. Entonces, vamos a hablar ahora de las propiedades de las ecuaciones. Entonces, las primeras propiedades que les quería mencionar son estas. Primero, la de simetría, es decir, si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, pues esa es un poco como obvia, pero pues nos permite básicamente expresar una ecuación con el término más conveniente a la izquierda, con el factor más conveniente a la izquierda. Es decir, por ejemplo, si tenemos A igual a B, pero nos conviene más tener a B primero, entonces ponemos B igual a A. Y da igual. Entonces, para que tengan en cuenta, si de repente cambia el orden de una igualdad, es porque por simetría se puede. Otra propiedad es la transitividad, que si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C.
O dicho en términos, por ejemplo, por poner un ejemplo coloquial, si yo tengo la misma camisa que Juanchi, y Juanchi tiene la misma camisa que Pedro, yo tengo la misma camisa que Pedro, ¿verdad? Todos tenemos la misma camisa. Entonces esa igualdad se puede transmitir. Otro ejemplo, la sustitución. Otra propiedad de la sustitución. Que es que si sabemos que A es igual a B, bueno, en esta expresión de pronto hay algunos términos que no son muy familiares para todos. Este de f de b, que es básicamente decir, tengo un polinomio que contiene a b, o una función que contiene a b, pero sé que a es igual a b y me conviene más utilizar a que utilizar b, puedo cambiar todos los términos de la ecuación que tengan a b por a. Y la igualdad no va a cambiar, porque estamos cambiando una cosa igual por una cosa igual. Entonces, esta propiedad de la sustitución es importante sobre todo para la solución de ecuaciones lineales. Es de hecho el centro de uno de los métodos para solucionar este tipo de ecuaciones. De sistemas de ecuaciones, aclaro. Entonces, estas son las propiedades. Y pues otra propiedad importante es que si tenemos una ecuación, podemos hacer la misma operación a ambos lados de la ecuación y no altera el resultado. Es decir, podemos sumar, es decir, tenemos A igual a B, podemos sumar algo a ambos lados, es decir, sumar algo acá y algo acá, y no cambia el resultado. Podemos restar algo acá y algo acá y no cambia el resultado. Podemos multiplicar algo acá y algo acá y no cambia el resultado. Podemos dividir acá y acá y no cambia el resultado, y así. Si hacemos la misma operación, exactamente la misma operación, a todo el término, a ambos lados, la igualdad no se va a alterar, es decir, la igualdad va a seguir siendo válida. Debido a que estamos básicamente haciendo la operación sobre la misma cosa, pero escrita de forma diferente. ¿Están claras las propiedades de las ecuaciones? ¿No hay preguntas hasta ahora? Nada, bueno, entonces ahora vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer con una igualdad, una ecuación. Entonces, hay dos operaciones básicas que podemos hacer, que es pasar a sumar o pasar a restar y pasar a multiplicar o pasar a dividir. Y estas operaciones se basan alrededor de un principio, alrededor de estos principios de acá, de sumar a los mismos ambos lados, restar a los mismos ambos lados. Por ejemplo, si tenemos dos términos sumándose, bueno, tenemos un término sumándose a un lado de la igualdad, pero no lo queremos en ese lado de la igualdad, sino al otro lado de la igualdad, podemos cambiarlo de lado, pero tenemos que cambiarle el signo. Y eso, si está sumando, se denomina como pasar a restar. O si está restando, se denomina como pasar a sumar. Entonces, si A más B es igual a C, A es igual a C menos B. ¿Eso por qué funciona? Porque básicamente podemos restar B acá y restar B acá. Entonces, si restamos B a ambos lados de esta ecuación, de A más B igual a C, A más B menos B es igual a C menos B. Y A más B menos B es A, es decir, es A más B menos B, sería 1 menos 1, 0. Entonces, B desaparece, queda C menos B. Entonces, vemos que sí podemos hacer esa operación de pasar a restar. Y pues similarmente podemos pasar a sumar, lo contrario también es válido. ¿Sí entienden esta propiedad de pasar a sumar y pasar a restar? Esta operación, perdón. ¿Cómo, profe? ¿Sí entienden esa operación que se puede hacer aquí, pasar a sumar, pasar a restar? Yo sí. Entonces, bueno, la idea es que estuvo con todos sus compañeros. El árbitro mirando a sus colaboradores. Estamos listos, ¿eh? Martín, Sí, Rafael ¿cómo Martín, que no? Te digo que sí.
Cuando usted dé la orden, Martín, sin apaga el ningún partido. tipo- en la pantalla de ESPN aparecerá la voz Martín, del señor. Martín Ariza. ¡Vamos, Madrid! Champions, A ver. 15 semifinales, rumbo a Estambul, ya juega el Madrid, ya intenta presionar el Chelsea, la pasa Nacho, Courtois con la zurda, el amago y la tranquilidad de Tibu, otra vez con Ey, Nacho Fernández, en la defensa del Real Madrid, de ahí con la zurda buscando Benzema, se impuso Thiago Silva, el cayó a Marcelo, chocó con Mount, el Apagando el micrófono de la Champions. Yo creo que estamos en clase. A ver, ¿cómo así? Estamos viendo partido en mitad de clase y después, si no entienden cómo hacemos. Bueno, entonces, pasar a multiplicar o pasar a dividir es otra operación que podemos hacer. Que pues, así como podemos pasar de sumar a restar y de restar a sumar, podemos pasar de multiplicar a dividir y de dividir a multiplicar. Si, por ejemplo, si A por B es igual a C, podemos decir que A es igual a C sobre B. ¿Eso por qué funciona? Porque pues podemos dividir B acá y B acá. Entonces queda A por B igual a C, dividimos por B, queda A por B sobre B igual a C sobre B. Cancelamos B acá, queda A solo igual a C sobre B. Algo muy importante con respecto a las ecuaciones que ya les había mencionado en la clase pasada, pero se los menciono nuevamente y que es muy importante, es que tenemos que tener cuidado cuando estemos dividiendo por algo que no terminemos dividiendo por cero, porque es algo que podemos hacer más fácil, podemos, pues, sí, mejor dicho, si estamos dividiendo por algo, ahí estamos poniendo una propiedad que tiene que cumplir de ahora en adelante la ecuación, que es que lo que dividimos no puede haber sido cero. Es decir, por ejemplo, si dividimos, si B resulta ser un número, no hay problema siempre que no sea cero. Si B es una variable, ya estamos poniéndole una condición, que es que no puede ser cero, porque si fuera cero no pudimos haber hecho la operación que hicimos. Eso también aplica acá lo de dividir por C a ambos lados. Eso solo se puede si C es igual a 0. Si C no es igual a 0, perdón. Entonces toca tener mucho cuidado. No podemos dividir por 0 ni de vaina. Entonces si A por B es igual a C, A es igual a C sobre B. Similarmente, si A sobre B es igual a C, A es igual a C por B. Es decir, podemos pasar de dividir a multiplicar. ¿Y está claro hasta ahora? O sea, profe, que si B viene siendo 0, quedaría la multiplicación igual. Si B fuera 0. No, si B Sí, fuera o sea, 0, no se convertiría en dividir. si B fuera 0 no podríamos hacer ese cálculo. Por eso, o sea, quedaría como quedó la operación. Es decir, a lo que me refiero es que si estamos pasando B a dividir y B es una variable o tiene una variable, estamos de una vez diciendo B no pudo haber sido 0, porque si hubiera sido 0, ese cálculo que hicimos no es válido. Entonces la solución ya queda esa condición. Es algo para tener en cuenta, sobre todo, pues, porque en algunos casos, si hiciéramos una división de algo que sabemos que fuera 0, sin darnos cuenta, podríamos terminar hallando alguna cosa que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay una demostración por ahí que pueden buscar, que de pronto yo se las puedo buscar también, que demuestra que 1 es igual a 2. Y lo hace porque terminan haciendo por accidente una división por 0. Es decir, como que terminan pasando algo a dividir que ya sabemos que es igual a 0. Entonces, es una operación que no podemos hacer. Toca tener mucho cuidado. O sea, que queda mala. Queda mala. Porque lo que digo, nosotros no podemos dividir por 0. Por eso, profe, yo a lo que me refiero es que si, por ejemplo, usted nos pone a nosotros una operación de B es igual a 0, la operación quedaría igual, no pasaría a dividir. Si supiéramos que B es 0, pues simplemente B es 0, entonces queda todo esto 0. Por eso, exactamente eso es a lo que me refiero. Ah, bueno.
El problema es cuando b puede ser 0, pero no necesariamente 0. Entonces sí podemos hacerlo, pero tenemos que poner la condición de que b no pudo haber sido 0. ¿Ya? Sí, es algo que, pues bueno, raramente es problema, pero que de todos modos tenemos que tenerlo mucho en cuenta para evitarnos enredos después. ¿Listo? Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, cuando solucionamos ecuaciones, ¿cuál va a ser nuestra forma básica de resolverla, nuestro proceso para resolverlas? El objetivo que vamos a querer alcanzar es despejar la variable que queremos calcular. Cuando me refiero a despejar, me refiero a reescribir la ecuación de forma de que a un lado de esta queden solo términos de la variable que queremos calcular. Es decir, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, x más a más b igual a, bueno, acá también c más d más x, queremos pasar todo lo que no tenga x de acá para este lado y todo lo que tenga x de este lado a este lado. Entonces, pasaríamos a más b, de hecho voy a poner esto menos para, bueno, a ver, te voy a ver por qué. Entonces, x más a más b igual a c más d menos x. Digamos que tenemos esa ecuación. Para poder hallar x tenemos que pasar a y b al otro lado de la ecuación, que en este caso pasa de sumar a restar, y traernos a x de este lado de la ecuación a este lado. Y en este caso x pasa de restar a sumar. ¿Y por qué de último? ¿Perdón? ¿Por qué de último lo pones A más B y no poner primero A más B y luego igual a C más D? Lo podemos poner también menos a menos b más c más d. O sea, el Sirve, orden no importa. lo que les digo, siempre que toca pues tener en cuenta los signos. Que siempre que vayamos a cambiar el orden de una resta, tenemos que llevarnos la resta con el término, porque si no estamos rompiendo la propiedad conmutativa. Entonces, esto es equivalente también a menos a menos b más c más d, si eso es a lo que se refiere. Si tenemos que llevarnos que a y b quedaron restando y c más d están todavía sumando. ¿Ya? Sí, ya. Bueno. Pero sí, el principio básico es que lo que tenga x lo llevamos a un lado, lo que tenga solamente cosas que no sea x lo dejamos al otro lado. Entonces, esto es particularmente útil para ecuaciones de primer grado con una incógnita, en las que este proceso de despejar la variable nos permite siempre llegar a una respuesta. En ecuaciones de grado 2 o superior, no siempre llegamos a una respuesta. Es posible que quede algo multiplicando de una forma que no podamos dejar a x solo, que nos quede, por ejemplo, x por x más 1, o qué, o bueno, pues, mejor dicho, es posible que si tenemos una ecuación de grado 2, que no podamos dejar a x solo a un lado de la ecuación, que quede una forma que no podemos dejar todos los x en un lado y todos los que no sean x al otro lado. Pero pues para ecuaciones de primer grado esto siempre sirve. Para algunas ecuaciones de mayor grado esto puede servir. Para ecuaciones con múltiples incógnitas, a partir de este proceso podemos expresar una variable en términos de las otras. Si podemos, pues, podemos, por ejemplo, expresar x en términos de a, b, c y d. Lo cual no es la respuesta exacta, pero ya es una información que nos puede servir si tenemos más ecuaciones o más información que podamos utilizar para resolver el problema. Entonces, así es como nosotros vamos a resolver ecuaciones de la forma más básica. Ahora, el procedimiento que debemos aplicar para llegar a x por medio de este método de despejar la variable es el siguiente. Primero que todo, emplear las operaciones para que todos los términos que contengan la variable de interés queden a un lado y todos los términos que no contengan la variable de interés queden al otro lado. Es decir, todos los términos que tengan a x a un lado y todos los términos que no tengan a x los dejamos al otro lado. O los pasamos al otro lado. El siguiente paso es
factorizar, agrupar términos semejantes, factorizar x de forma que nos quede x multiplicado por algo igual a algo, y entonces pasar ese término que está multiplicando por x de multiplicar a dividir, para que nos quede solamente x igual a algo, y ahí sacamos el resultado. Entonces vamos a ver un ejemplo. 2a más 12 igual a 3 menos 7a. Para resolver esta expresión, el primer paso es pasar todos los que tienen a la izquierda y todos los que no tienen a la derecha. Entonces, por ejemplo, este 2a se puede quedar a la izquierda. Este 12 lo tenemos que pasar de sumar a restar. Y esto va a quedar... aquí me volvió un paso. No, mentira. Sí, esto no es 5, esto es 2. Entonces, la idea es que el primer paso que podemos aplicar acá es pasar este 12 de sumar a restar. Recordemos que queremos a este lado solo términos que tengan a y 12 no tiene a. Entonces el 12 pasa de sumar a restar. Queda 2a igual a 3 menos 7a menos 12. Y el siguiente paso es pasar menos 7a a la izquierda, debido a que pues tiene a. Entonces lo queremos a la izquierda. Y en ese caso, menos 7a pasa de restar a sumar. Entonces queda 2a más 7a a la izquierda, 3 menos 12 a la derecha. Solo términos con a la izquierda, solo términos sin a la derecha. Ese es el primer paso que vamos a querer hacer cuando estemos tratando de resolver ecuaciones. El siguiente paso es agrupar los términos semejantes, hacer las sumas de términos semejantes para ver qué coeficiente nos queda con a. Entonces, a este lado 2a y 7a, entonces podemos sumar 2 más 7 y ese va a ser el coeficiente de a al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos 3 menos 12, pues ahí solamente tenemos que hacer la operación numérica porque solamente hay números. Entonces, a la izquierda de la igualdad nos va a quedar 2a más 7a es 9a. Y a la derecha, 3 menos 12 es menos 9. Y ahora hacemos lo último que tenemos que hacer, que es pasar el coeficiente de a a dividir para que nos quede a sola. Entonces, queda a es igual a menos 9, que es lo que estaba acá, sobre 9, que eso va a dar igual a menos sobre más da menos, 9 sobre 9 da 1, entonces es menos 1. Y así llegamos a que el valor de a va a ser menos 1. Y por último, si queremos asegurarnos de que el valor es menos 1, simplemente reemplazamos a igual a menos 1 en la ecuación original. Entonces decimos 2 por menos 1 más 12, eso da menos 2 más 12, da 10. Y a la derecha 3 menos 7a, eso es 3 por 7 por menos 1, 3 por menos 7 por, digo, 3 menos 7 por menos 1, queda 3 menos menos 7, entonces menos por menos más, 3 más 7, 10. Entonces esta igualdad fue correcta, entonces a, si a es igual a menos 1, esta igualdad se cumple, entonces a es igual a menos 1. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto, de cómo se resuelve esta ecuación, por ejemplo? Profe, ¿será que podría repetir la verificación que estaba buscando agua y no le presté atención? Que en la verificación básicamente reemplazamos a igual a menos 1 en la ecuación original. Es decir, 2a más 12 igual a 3 menos 7a, reemplazamos a, en vez de a ponemos menos 1, en vez de a ponemos menos 1. Y vemos si la igualdad se sigue cumpliendo. Si la igualdad se cumplió, entonces esa es una solución de la ecuación. Entonces, si a es igual a menos 1, 2 por menos 1 queda menos 2. Menos 2 más 12 da 10. Mientras que 3 menos 7a. Queda 3 menos 7 por menos 1, queda menos 7. Entonces queda 3 menos menos 7. Ahí tenemos un doble negativo. Va a quedar positivo. Entonces queda 3 más 7. Queda 10.
Y como quedó a la izquierda 10 y a la derecha 10, la igualdad se cumplió. Entonces, en efecto, a igual a menos 1 cumple esa ecuación. Entonces, la solución es a igual a menos 1. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces en algunos casos el resultado no va a quedar como número, sino en términos de otras variables. Eso ocurre si tenemos una ecuación con varias incógnitas. Y en ese caso, pues solamente podemos expresar x en términos de las otras variables y ver qué nos queda y ver qué podemos hacer con lo que nos queda. La información que nos da sigue siendo útil y puede servir si tenemos varias ecuaciones, pero no nos va a dar la respuesta numérica inmediatamente. Por ejemplo, hallar x en la ecuación 3x más 2y más z igual a x más z sobre 3. En esta ecuación, pues tenemos tres incógnitas, entonces vamos a terminar expresando x en términos de y y z. Entonces, el primer paso es pasar todo lo que tenga x a la izquierda y todo lo que no tenga x a la derecha. Sin embargo, aquí tenemos x más z dentro de una agrupación, que es esta división. Para poder mover este x a la izquierda, tenemos que romper primero esta agrupación. Y eso lo hacemos pasando este 3 de dividir a multiplicar. O alternativamente diciendo x sobre 3 más z sobre 3. Pero en este caso, me parece más conveniente pasar el 3 de dividir a multiplicar. Entonces, queda 3 por 3x más 2y más z igual a x más z. Simplemente aplicamos propiedad distributiva al 3. 3 por 3, 9x. 2 por 3, 6y. 1 por 3, 3z. Esa sumada igual a x más z. Y ahora tenemos algo que podemos manejar más fácilmente. Entonces podemos pasar este x de este lado a este lado, pasa de sumar a restar. Y pasar 6y más 3z de este lado a este lado, pasan de sumar a restar. Entonces 9x más 6y más 3z igual a x más z. Pasamos x de sumar a restar, queda 9x menos x, más 6y más 3z. Pasamos 6y más 3z de sumar a restar, queda 9x menos x igual a z menos 6y menos 3z. Entonces aquí ya tenemos todos los términos de x a un lado, todos los de z al otro lado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguno que tenga alguna duda hasta ahora? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora, el siguiente paso es agrupar y sumar términos independientes, términos semejantes, perdón. Que en este caso voy a copiar esto otra vez. Ya tenemos esta expresión. 9x menos x igual a z menos 6y menos 3z. Aquí tenemos 9x menos 1x, entonces son términos semejantes. Agrupamos la x, queda 9 menos 1, factor de x. Igual a, términos de z tenemos 1 menos 3, queda esto. Y términos de y tenemos solamente menos 6y. Entonces hacemos los cálculos. 9 menos 1 da 8, menos 6 queda menos 6, 1 menos 3 es menos 2. Entonces queda 8x igual a 6y menos 2z. Y por último, podemos pasar este 8 de multiplicar a dividir. Para que quede solamente x igual a menos 6y menos 2z sobre 8. Aquí podemos hacer una pequeña simplificación, factorizando 2 en el numerador. Factor de menos 3y menos z sobre 8, que es 2 por 4,
Cancelamos 2 y 2, queda menos 3y menos z sobre 4. Un poquito más sencillo. Y pues si quisiéramos verificar, podemos reemplazar este x aquí en la ecuación original por menos 3y menos z sobre 4. Pero pues poco enredado en este caso. Voy a saltarme este paso para no enredarnos mucho. Pero la idea es que ese es el proceso que tenemos que aplicar para resolver una ecuación. O en este caso, expresar x en términos de las otras variables. ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna inquietud? Dale, profe, siga. Listo, entonces, si quedó claro, vamos a hacer un par de ejercicios para tratar de aplicar estos conceptos. Entonces vamos a hacer estos 3 ejercicios en los cuales tenemos ecuaciones. Queremos hallar la x, sea en términos numéricos o en términos de otras variables. La primera expresión 3x más 2 igual a 6x más 14. Ahí tengo las otras dos. Y pues vamos a hacer la dinámica que hacemos normalmente. Le voy a dar 5 minutos por cada ejercicio. Si consiguen la respuesta, la ponen en el chat. Si tienen la respuesta correcta, pues se los puede valer como un bono para el tercer corte. Y pues, si no tienen la respuesta correcta, no hay ningún problema. La vemos después. Mucho, la vemos cuando termine el tiempo. Entonces, entonces probamos a solucionar la primera. Ya pongo el tiempo. Voy a dar 5 minutos. Recuerden, si tienen la respuesta, la ponen en el chat. En este caso, la respuesta va a ser un número. ¿Listo? Entonces va, 5 minutos.